Vamos a presentar o vamos a compartir con ustedes una pequeña presentación sobre alternativas de producción amigables al medio ambiente. En este caso, vamos a tratar de compartir con ustedes algunas de las alternativas que desde el Centro Nacional de Insumos Biológicos se realizan en pro de una producción más amigable y más sostenible. Muy buenas tardes. Dentro de las alternativas amigables con el medio ambiente, cabe mencionar que el INTA, a partir desde el año 2016, hace énfasis en una estrategia de bioinsumo. Como INTA se ha encargado, o el INTA se ha encargado prácticamente de fortalecer las capacidades agroecológicas y en este caso avanzar bajo las investigaciones y la transferencia de algunas alternativas que nos permitan mejorar la producción y tener una producción un tanto más amigable y más consciente, ¿verdad?, con el medio ambiente. Entonces, dentro de esto, el INTA se ha encargado de investigar, transferir, evaluar muchas alternativas que actualmente son muy efectivas y que van de la mano con la sostenibilidad y la producción agrícola en nuestro país. Dentro de esto, el INTA inició con ciertos estudios preliminares, como la búsqueda y captura de nuestros microorganismos nativos. Dentro de esto, ¿verdad? Rhizobium, micorriza, bacterias solubilizadoras de fósforos y micorriza, ¿verdad? Cabe recalcar que durante este periodo también se ha tratado de evaluar este tipo de microorganismos con el objetivo de depurar aquellas cepas que tienen más efectos positivos para nuestros cultivos y aquellas que de alguna u otra manera nos ayudan con el control de plagas, ¿verdad? Y enfermedades igual para la producción. Entonces, durante esto nos hemos encargado de depurar cierta cantidad de microorganismos, llamando a estos tricoderma, rhizobium, micorrizas y bacterias que nos ayudan a fijar fósforo. Después de que nosotros logramos identificar este potencial en estos microorganismos, se trata de hacer las evaluaciones. Un punto medular para lograr liberar o obtener un producto final son las investigaciones. Las investigaciones nos abren la pauta para conocer las bondades de diferentes microorganismos. Dentro de esto existen diferentes formas de evaluar nuestros microorganismos y potenciar sus beneficios para los cultivos y los productores. Entonces, dentro de esto nosotros ya hemos identificado algunas cepas de tricoderma y de rhizobium con alto potencial en el caso de rhizobium para fijar nitrógeno y en el caso de tricoderma con alto potencial para el control de enfermedades en cultivo. Y estas cepas obviamente son cepas nativas, son propias de nuestro país. Es importante también que tengamos bien claro qué es un bioinsumo o cuando hablamos de un insumo biológico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de un insumo biológico o bioinsumo, como comúnmente nuestros productores y prácticamente la mayoría de las personas lo conocen, son productos de origen biológico. Prácticamente estos productos son formulados bajo ciertos o varios tipos de microorganismos, llámese hongos, bacterias, hongos e incluso virus, ¿verdad? Entonces, estos productos son formulados conforme a las necesidades del productor. ¿Por qué digo las necesidades? Porque muchas veces nuestros productores necesitan un producto que vaya enfocado al control de plagas. Entonces, se tiene que formular un producto o un microorganismo que vaya dirigido a ese tipo de afectaciones o a ese tipo de problemática que tenga el productor. También es importante mencionar que de los bioinsumos biológicos también nosotros hacemos uso de inoculantes biológicos. Los inoculantes biológicos actualmente son muy conocidos por los productores. Cuando digo inoculantes biológicos me refiero más a micorriza, rhizobium e incluso tricoderma. ¿Por qué son inoculantes biológicos? Porque estos nos ayudan a mejorar el sistema radicular de las plantas, a que las plantas tengan el acceso de absorber fácilmente nutrientes, agua y mejorar su sistema radicular. Entonces, prácticamente los insumos biológicos están clasificados en diferentes categorías. Dentro de ellos, aquellos que ejercen un tipo de control hacia las plagas
aquellos que están dirigidos también al control o a controlar plagas y enfermedades, y aquellos que nos ayudan a mejorar el sistema radicular y hacer de la planta una planta más fuerte con la capacidad de resistir y tolerar el ataque de plagas y enfermedades. Dentro de esto nosotros podemos mencionar algunos de los beneficios o cómo surgen los insumos biológicos y por qué están dirigidos a nuestros productores. Prácticamente los insumos biológicos, como ya les comentaba antes, son mezclas, ¿verdad?, de microorganismos. Estas mezclas de microorganismos tienen grandes efectos, ya que ejercen un control sobre plagas y enfermedades. Prácticamente los microorganismos están clasificados para dar respuestas a una problemática. En el caso de tricoderma, es un hongo que prácticamente me ayuda con el control de enfermedades de suelo. Llámese fusarium, llámese pitium, cualquier tipo de hongos. Entonces, tricoderma hacen que la planta, cualquier tipo de planta, sea capaz de tolerar este tipo de enfermedades que siempre lo vamos a encontrar en el suelo. También son productos amigables con el medio ambiente. Son productos que el productor puede utilizar sin tener la necesidad o la inconveniencia de que vaya a causar algún tipo de problema a su salud, porque son productos que son amigables con el medio ambiente y no simplemente con el ser humano, sino que con los animales domésticos que muchas veces tenemos en las unidades productivas. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los productos, ya sea Auberia, Tricoderma, Metarrhizum y Lecanicilium, vienen formulados bajo un sustrato arroz, y muchas veces el productor lo que hace es, una vez que hace sus aplicaciones, deja el arroz que se le exhibió el producto en sus unidades productivas, y esto no causa ningún problema para ninguno de los animales domésticos que él tenga. De igual manera, no surge ningún problema. No hemos tenido ningún problema también por afectación o por intoxicación de este tipo de bioinsumos hacia un ser humano. Entonces, eso es algo también muy importante. Muchas veces nosotros hemos tenido, lo digo como técnico de campo que fui, hemos tenido la circunstancia que más de algún productor nos dice que se ha envenenado o que ha tenido algún tipo de reacción bajo algún producto químico, cosa que no suele suceder con los productos biológicos, como en el caso de que estamos hablando, ¿verdad? Promueve la recuperación de sistemas agrícolas. Cuando decimos que promueve la recuperación de sistemas agrícolas, nos referimos a que son productos que tienen la capacidad de regenerar nuestra microfauna y todo aquello que de alguna manera se ha perdido por alteración o por prácticas irracionales que comúnmente nosotros hacemos en nuestro suelo, ya sea pérdida de materia orgánica, suelos más tolerable o no. Bueno, si yo pierdo materia orgánica en un suelo, yo sé que por ende bajo la fertilidad de mi suelo, pierdo microorganismos en mi suelo. Entonces, la recuperación de los sistemas agrícolas y de nuestro suelo es algo medular para que nuestros cultivos sean cultivos y plantas pues un poco más fuertes. Entonces, cuando nosotros logramos regenerar ese tipo de sistemas, sabemos que nuestros cultivos también de alguna manera van a ser más fuertes a cualquier tipo de actividad, ya sea fitopatógena o de plagas que ejerzan en ese sistema. Son productos con bajos costos. Muchos de estos productos perfectamente el productor los puede elaborar en sus unidades productivas. El INTA, bajo los módulos de producción y los técnicos de campo, más de una ocasión han dado capacitaciones sobre la multiplicación de bioinsumos. Dentro de bioinsumos también hablamos de microorganismos de montaña, biofertilizantes, compost, la multiplicación de tricoderma, que es uno de los bioinsumos más fáciles también de multiplicar. Entonces, si el productor adopta la tecnología, si el productor comprende la forma de multiplicación y de producción de los bioinsumos perfectamente, él puede hacerlo en su unidad productiva, y por ende eso baja los costos de producción y los costos para poder adquirir este tipo de productos. Son muy específicos. Cuando hablamos que son muy específicos
Por ejemplo, en el caso de Beauveria bassiana, es un producto muy específico para picudo, para broca del café, para picudo de plátano, picudo de la chiltoma. En el caso de tricoderma, es un hongo muy específico también para hongos de suelo y es uno de los principales bioinsumos que el productor usa para el control de este tipo de enfermedades. Entonces también pues, mencionamos características de ellos como que son estables a nivel biológico. Cuando decimos que son estables a nivel biológico es que una vez que él llega a las unidades productivas y nosotros hacemos uso correcto de ellos, ellos permanecen en la unidad productiva, en la parcela donde se ejerza este tipo de aplicaciones. Lo único es conocer bien sus métodos de aplicación, conocer cómo funciona, saber que son microorganismos y que pueden estar expuestos a la aplicación de cualquier otro fungicida químico y entonces puede bajar sus niveles de efectividad. Entonces, también eso es algo que el productor debe de conocer. Son reciclables, o sea, significa que el productor puede seguir utilizando, en el caso del compost, del biofertilizante, son productos que se pueden realizar desde las unidades productivas, porque muchos de los materiales que salen o que están en las unidades productivas se pueden utilizar para elaborar compost, para elaborar microorganismos de montaña, para elaborar biofertilizantes. Entonces, esa parte importante de reciclar y saber qué tipo de cosas es lo que yo tengo que utilizar, también me le da un plus al manejo agrícola de nuestros cultivos. Una importancia, dentro de la importancia bien grande que tenemos como los bioinsumos, también es que estimulan grandemente la germinación de la semilla. Esto es importante. En el caso de micorriza y rhizobium se ha evaluado que ellos logran mejorar el sistema radicular y la germinación es más rápida en comparación con otro tipo de productos. ¿Por qué? Porque son hongos y bacterias que se asocian a la semilla, al embrión de la semilla y por ende ejercen una germinación más rápida de cualquier tipo de semilla. Promueven el intercambio de nutrientes y son reguladores de crecimiento. Cuando decimos que son reguladores de crecimiento, es lo mismo que les venía hablando con micorriza, ¿verdad? Micorriza es un hongo que lo que permite es desarrollar el sistema radicular. Al desarrollar el sistema radicular me permite a mí poder absorber más nutrientes, más agua e incluso hacer más tolerante a nuestros cultivos. Mejora la estructura del suelo mediante la formulación de agregados. Importante con los abonos orgánicos, llámese compost, bocachi y lombrihumus, ¿verdad? Esto nos ayuda grandemente a mejorar la materia orgánica en nuestro suelo. Si nosotros tenemos suficiente materia orgánica en nuestro suelo, también tenemos la ventaja de que muchos de los productos que tenemos ahí, nos van a proliferar muchos microorganismos que por ende son muy importantes para nuestros cultivos. Son agentes de control de patógenos, ya hablábamos, ¿verdad? En el caso de tricoderma y en el caso del canicilium, el canicilium es un hongo que nos ayuda a controlar roya en café y actualmente nuestros productores han adoptado por hacer uso de este tipo de bioinsumos porque realmente logra realizar un efecto positivo bajo el control de roya del café. Y en el caso de tricoderma también, que es un hongo antagonista que me ayuda a proteger la planta sobre la afectación de hongos del suelo. Dentro del INTA existen módulos de producción a nivel nacional y esto permite que el productor tenga el acceso a este tipo de bioinsumos de una manera más cercana. También esto es para que ustedes como productores tengan el conocimiento de que ustedes se pueden acercar a cualquier sucursal o cualquier instituto que esté en su municipio o departamento y preguntar, ¿verdad? Preguntar sobre los módulos de producción, porque los muchachos están capacitados para la producción de bioinsumos específicamente y los muchachos incluso pueden ayudar
o a capacitarlo. Nosotros como INTA también hemos elaborado o hemos elaborado documentos que facilitan al productor poder comprender más fácil cómo funcionan y cómo se deben de aplicar los bioinsumos. También los muchachos en los módulos de producción capacitan a biofábricas, a técnicos del sistema para que tengan un mejor conocimiento sobre los bioinsumos. Dentro de la clasificación de los bioinsumos, como veníamos hablando, nosotros los hemos clasificado en diferentes categorías. Tenemos aquellos que nos ayudan al control de enfermedades. Prácticamente aquí entra Lecanicilium y Tricoderma. Tenemos hongos específicos para control de plagas. Aquí tenemos Metarrhizum, Beauveria y Paxillomyces. Tenemos aquellos también que nos ayudan con mejorar el sistema radicular. En este caso los llamamos inoculantes biológicos. Aquí tenemos, ¿verdad?, el uso de micorriza, de Rhizobium, de Tricoderma incluso, porque a Tricoderma se le atribuye la gran ventaja también de que, aparte de que es antagonista de enfermedades, también mejora el sistema radicular de las plantas. Aparte de esto, también el INTA trabaja con bacterias solubilizadoras de fósforo y actualmente con Bradyrhizobium, que es una bacteria específicamente para soya. Para hablar un poco más general de los bioinsumos o de los insumos biológicos que como INTA se producen, tenemos en primer lugar a micorriza, ¿verdad?, que es un hongo. Prácticamente lo que hace es un intercambio. Lo que hace micorriza es adherirse a las raíces para que haya un intercambio, un beneficio mutuo. Cuando digo un beneficio mutuo, me refiero a que micorriza penetra la raíz. Una vez que penetra la raíz, micorriza desarrolla el sistema radicular. Esto le permite absorber más nutrientes, absorber más agua, y de alguna manera el hongo también se beneficia al adquirir más energía y alimentos hacia él. Entonces, si ustedes se fijan y en las fotos que tenemos en la presentación, pueden ver una planta de tomate, una un poco más pequeña y la otra un tanto más grande. Realmente son dos plantas de tomate establecidas el mismo día. Lo único que cambia acá es que una ha sido micorrizada ha sido aplicada una dosis de micorriza y la otra pues se ha dejado solo con el sustrato normal. Entonces, ¿cuál es la raíz que tiene micorriza? La que ustedes pueden ver que tiene más desarrollo de raíces y que tiene un tamaño más largo. Entonces, esas plantas tienen apenas 18 días de establecido y le permite al productor tener plántulas un poco más rápido que lo normal. Comúnmente el semillero de hortalizas se deja a los 25, 30 días. Sin embargo, a los 18 días nosotros ya tenemos plántulas de trasplante. Con un tallo más desarrollado, un grosor más fuerte, se mira una planta más fuerte y con un sistema radicular más desarrollado incluso. Entonces, importante, micorriza es un hongo mutualista que se puede aplicar a cualquier tipo de cultivo. Cuando digo cualquier tipo de cultivo me refiero a frijol, maíz, sorgo, hortaliza, cucurbitácea, café incluso, cacao, grano, cítricos. Entonces, cualquier cultivo, micorriza se puede aplicar. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tienen que ser en los momentos donde tenemos desarrollo radicular. ¿Cuáles son estos momentos? Por ejemplo, en hortaliza, yo lo mezclo en el sustrato y establezco mi semilla. En ese momento yo ya tengo que tener micorriza en el sustrato para que micorriza sepa que ahí está la semilla, que va a haber un embrión y que ella se va a adherir o se va a asociar a ese embrión o a esa raíz de la semilla. En el caso de café, cuando yo lo tengo un fosforito, cuando yo lo voy a trasplantar a bolsas y cuando lo voy a trasplantar a campo. En el caso de cucurbitáceas, puedo hacer la inoculación de la semilla y una vez que tengo la inoculación de la semilla, lo paso a inoculo la semilla y lo trasplanto, ¿verdad? También en el caso de los cítricos, cuando voy a hacer mi establecimiento en bolsa, ahí yo tengo que establecer o lo hago en el sustrato o coloco de 2 a 3 gramos por bolsa al momento de establecer mi cultivo. Entonces, micorriza es un hongo general,
sea, generalista, que yo lo puedo utilizar en cualquier tipo de cultivo. Lo único que tengo que respetar son los momentos de aplicación. En el caso de Rhizobium, Rhizobium es un inoculante biológico igual, pero Rhizobium es específico para cultivo de frijol. En el caso de Rhizobium, es una bacteria capaz de poder fijar nitrógeno en la atmósfera y transformarlo en urea, que es uno de los fertilizantes que más dispone o que más necesita el cultivo. Entonces, Rhizobium tiene la capacidad de ejercer esa función, de poder absorber nitrógeno del ambiente y transformarlo en urea. Ahora, ustedes, me imagino que en algún momento los productores han notado que sus plantas poseen cierto tipo de nódulo o de globitos o chibolitas en las raíces. Entonces, eso prácticamente son nódulos de Rhizobium que me permiten a mí identificar si realmente tengo la bacteria en el cultivo. Existe Rhizobium nativo y Rhizobium comercial. Actualmente el INTA dispone de 50 cepas de Rhizobium nativas, las cuales están siendo evaluadas para lograr tener formulaciones y ya disponerlas al productor. Sin embargo, nosotros tenemos cepas comerciales y producidas de Rhizobium que ya se están disponiendo para las investigaciones y cualquier tipo de establecimiento con los productores. Entonces, como INTA nosotros tenemos producción ya de Rhizobium y espero que de alguna manera esta información les ayude mucho, porque como INTA nosotros también estamos dispuestos a poder compartir muchas tecnologías que tenemos para nuestros productores. Tricoderma es un hongo antagonista y con mucho interés positivo a nivel mundial, porque es un hongo que permite, aparte de desarrollar el sistema radicular, proteger a la planta con cualquier patógeno del suelo. Si ustedes se fijan ahí en la foto, observan una planta con un sistema radicular, pero una planta muy sana. Eso indica de que Tricoderma, una vez que llega y coloniza las raíces de la planta, evita que cualquier patógeno llegue e infeste el cultivo. Los productores de hortaliza o incluso los productores de frijol, en algún momento hemos visto que existe un tipo de ahorcamiento en las plantas, al pie de la planta, cerca del suelo. Entonces, ese tipo de ahorcamiento lo produce un complejo de hongo. Este complejo de hongo es al que Tricoderma hace frente al momento que nosotros hacemos las aplicaciones. Las aplicaciones de Tricoderma se pueden hacer desde el inicio del establecimiento o al momento de la siembra, durante todo el ciclo de cultivo, porque aparte de controlar hongos de suelo, también me ayuda el control de hongos de follaje. Entonces, Tricoderma es uno de los microorganismos con muy alto potencial de control y muy utilizado también por productores hortícolas y productores cafetaleros. En el caso de Beauveria bassiana, es un hongo específico para control de picudo y de roya y de broca del café, perdón. Nuestros productores siempre preguntan por la disponibilidad de Beauveria para el control de broca. Se conocen muchos efectos positivos para controlar este tipo de plaga y prácticamente es un hongo específico. O sea, si yo tengo, incluso se puede utilizar para el control de mosca blanca, si yo tengo afectaciones de broca del café, de picudo y de mosca blanca, las aplicaciones de Beauveria son muy efectivas. Lo único que también el productor debe de conocer es que como es un microorganismo, él debe de saber de que como microorganismo que es, las aplicaciones de cualquier producto químico fungicida pueden matar incluso el microorganismo o el hongo, o puede bajar sus efectos positivos contra el control de insectos. Entonces, prácticamente ustedes van a ver un insecto esporulado por Beauveria de esta forma, como se presenta en la imagen que ustedes ven ahí. Si en algún momento un productor logra observar esto en su unidad productiva, entonces tenga bien sabido de que es que Beauveria está haciendo un efecto, o que usted tiene un tipo de Beauveria a lo mejor nativo en su parcela, en sus unidades productivas, y está haciendo un control sobre insectos de este tipo, ¿verdad?
Otro hongo de mucho interés también es Metarrhizum anisoplae. Este hongo es un hongo que afecta a plagas de suelo como gallina ciega. Prácticamente nuestros productores lo utilizan mucho al momento del establecimiento o previo al establecimiento, ya que con esto garantizan de que si hay afectación de gallina ciega o si hay altas poblaciones de gallina ciega, una vez que yo hago las aplicaciones, ya Metarrhizum va a poder hacer control sobre este tipo de plagas. De igual manera, les comparto fotos para que ustedes puedan observar cómo se ve un insecto colonizado o esporulado por Metarrhizum. Naturalmente, nosotros encontramos insectos esporulados de esta forma porque todos los microorganismos que yo les he hablado hasta los momentos son microorganismos que nosotros encontramos en el suelo. Prácticamente, si el productor tiene áreas conservadas o áreas donde no hay mucha interrupción de microorganismos, muy probable es que él encuentre este tipo de presencia de insectos esporulados con cualquier tipo de hongo. Y eso es un factor muy importante o una ventaja para el productor porque indica de que la microfauna de su ambiente o de su parcela pues no está siendo totalmente devastada. Simplemente él tiene potencial para poder mejorar todavía aún más su sistema. También nosotros hacemos multiplicación y tenemos a la disposición Bacillus subtilis, que es una bacteria para el control de enfermedades e incluso de nemátodos. Esta bacteria actualmente se utiliza para control de enfermedades con alto potencial comúnmente los productores lo buscan mucho para cultivo de frijol y de hortaliza. Es una bacteria que nosotros multiplicamos bajo un medio artesanal y viene en formulación líquida. Si el productor desea probar cualquier tipo de estos bioinsumos que nosotros hemos hablado, entonces puede abocarse al INTA y preguntar por los módulos de producción, que los muchachos con todo conocimiento le podrán brindar mucha información sobre esto. También no podemos dejar atrás, ¿verdad?, el uso de microorganismos de montaña, el uso de abonos orgánicos y el uso de biofertilizantes. El uso de microorganismos de montaña en los cultivos, en cualquier tipo de cultivo, es muy ventajoso, ya que él suministra una cantidad de nitrógeno, de magnesio y de minerales a la planta que ella necesita. Incluso el productor puede hacer formulaciones de este tipo de biofertilizantes y enriquecerlos con cualquier tipo de mineral. Esto le va a garantizar al productor tener un producto todavía un tanto más enriquecido y por ende poderle hacerle frente a muchas deficiencias de nuestros cultivos o de nuestros suelos que existan, ¿verdad? Yo creo que todas las alternativas que el día de hoy se han presentado son alternativas que los productores de alguna manera ya han escuchado. Lo importante es que el productor tenga la capacidad o la disponibilidad más que todo de poder hacer uso de ellas. Muchas de ellas son conocidas, muchas de ellas son presentadas en feria. Es importante también que los productores se acerquen, nos pregunten y intenten probar todos estos tipos de bioinsumos en sus parcelas y ustedes sean los verdaderos conocedores y los evaluadores de este tipo de microorganismos. Por mi parte, esto ha sido todo. El día de hoy compartimos algunas de las tecnologías que como INTA tenemos y que estamos en toda la disposición de poderle brindar a nuestros productores. Bueno, muchas gracias y eso